Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta para un público interesado en el tema, pues un periodo fascinante de la historia de España, muy corto pero muy interesante, que está dentro de la Segunda República, que se conoce popularmente como el bienio radical cedista. Es un periodo que dura 2 años, obviamente es un bienio, desde finales del 33 a principios del 36, aunque la dinámica política normal, transcurre en el 34 y en el 35, y en este periodo gobiernan básicamente dos partidos. El partido que tiene el presidente del Consejo, que domina la presidencia del Consejo, es el Partido Radical, que aquí está Alejandro Lerroux, que es su líder, y luego el partido en la sombra es la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que el líder era José María Gil Robles. Bueno, este vídeo lo voy a articular en 4 partes, bastante diferenciadas. En primer lugar, voy a hablar de las fuerzas políticas en el 33, de la CEDA y del Partido Radical, pero también de otras que aparecen en el periodo y que son muy interesantes. Luego, en el apartado B, hablaré de las políticas del bienio. Dado que es un periodo muy corto y que tuvo muchos problemas políticos, pues este apartado de políticas pues era muy corto, porque realmente no dio mucho de sí. Luego hablaré de la famosa Revolución del 34, que para muchos marca un antes y un después en la política de la Segunda República, y luego del fin del bienio, que tuvo lugar a finales de 1935. Bueno, a partir de aquí. El bienio radicalcedista ya he explicado que se llama así porque hay unas elecciones a finales del 33 donde triunfan las derechas y hay dos partidos políticos que consiguen el mayor número de diputados. En primer lugar lo tenemos aquí, pintado de azul, la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido que no existía en las elecciones del 31, que se había hecho un poco como respuesta al artículo 26. Era un partido no estrictamente confesional, pero se acercaba mucho y era bastante diverso. Y luego el segundo partido, el Partido Radical, lo tenemos aquí, liderado por Alejandro Lerroux, que había cooperado con Manuel Azaña en el periodo reformista anterior, que es el segundo partido que consigue el mayor número de escaños. Fue un terremoto electoral, se puede ver aquí como el PSOE tiene muy poquitos escaños, o por ejemplo el Partido de Acción Republicana del anterior presidente del Consejo, Manuel Azaña, que apenas tiene 5 diputados, 5 escaños. Fue un terremoto electoral en parte consecuencia del sistema electoral, porque era un sistema electoral que es muy complejo, que premiaba a las mayorías, daba unas primas extraordinarias a las mayorías, favorecía a las coaliciones, con lo cual los partidos que se presentaban divididos pues normalmente conseguían muy pocos o ningún escaño. Aquí tenemos una tabla que la podéis parar si la queréis ver, un poco viendo los diputados que tenía cada partido y el líder y un poco el perfil que tenían. La CEDA, que ya he hablado, Confederación Española de Derechas Autónomas, José María Gil Robles, derecha heterogénea. Luego el Partido Republicano Radical, el PSOE consigue más o menos salvar los muebles con 59 diputados. Los más conocidos son Largo Caballero, Julián Besterio y Indalecio Prieto. Luego después Esquerra Republicana de Cataluña consigue mantener la representación anterior y luego después la Lliga Regionalista, que es la derecha catalana, pues también consigue bastantes diputados. Son unas cortes muy diferentes a las cortes de 1931, donde las izquierdas habían primado. Bueno, vamos a hablar ahora del primer apartado de la CEDA y el Partido Radical. Esta imagen se puede ver claramente como las mujeres es la primera vez que votan en la historia de España, en 1933, se les concede el derecho a voto en la Constitución de 1931 y la primera vez que lo ejercen es en el 33. Bueno, la dinámica política es muy sencilla. El partido que más diputados tenía era la CEDA, liderado por José María Emil Robles. Vuelvo a marcar que está aquí. Era un abogado, había participado en la revista El Debate, tenía un perfil católico de los jesuitas y era una persona muy inteligente. Sus relaciones con el presidente de la República, que recordemos que eran Niceto Alcalá Zamoras, eran muy malas. Y a pesar de que José María Gil Robles era muy popular entre los suyos, era muy impopular entre todos los demás. Con lo cual, José María Gil, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamoras, decidió nombrar presidente del Consejo a Lerroux. Alejandro Lerroux tenía fama de corrupto, sobre todo el Partido Radical, pero bueno, era más o menos fiable, había participado en la política reformista del 31, 32 y 33, así que se convirtió en el siguiente presidente del Consejo. El Partido Radical se puede decir que se está moviendo hacia la derecha. Si en la primera parte de la República podemos considerarlo entre comillas centro-izquierda, eran liberales anticlericales de tipo republicano, ahora se encuentra en el centro-derecha. Bueno, la CEDA, hablar un poquito de ellos. Era la Confederación Española de Derechas Autónomas, se puede hablar que es un partido federal, era muy diverso, en cada región de España pues tenía un perfil diferente. En Castilla podemos hablar de, como pone aquí la presentación, de pues propietarios rurales, muy conservadores, castellanos, con un perfil católico. En Andalucía era el partido de los grandes terratenientes, de los propietarios, de los latifundistas, tenía un perfil conservador. En Valencia, por ejemplo, que es en la zona donde vivo, pues hay la rama de la CEDA era la derecha regional valenciana,
que tenía un perfil democristiano bastante más avanzado y progresista que el de Castilla y Andalucía, y tenía un perfil moderno. Y bueno, a remarcar, la CEDA no era un partido democristiano del tipo italiano, del Partido Popular Italiano, pero no era un partido confesional, pero contaba con el apoyo del clero, de los católicos, de muchos de ellos, no de todos, y un poco había nacido como respuesta al artículo 26, que se veía como un ataque contra la Iglesia Católica, y eso fueron los inicios del partido. Luego después hizo más políticas, pero había nacido pues básicamente con esta intención. Y bueno, la CEDA y el Partido Radical eran enemigos íntimos. Le pasa un poco igual que en el periodo anterior. Así como Azaña tenía que gobernar entre el PSOE y el Partido Radical, ahora mismo pues el Partido Radical era el presidente, dominaba la presidencia del Consejo, pero bueno, tenía diferencias con la CEDA. Eran en el nivel religioso, pues el Partido Radical era anticlerical, entre comillas, aunque Alejandro Lerroux había moderado mucho su postura. De 1900, cuando empezó su carrera política, en 1936, ahora era mucho menos anticlerical, pero bueno, no era clerical. En común, ¿qué tenían? Pues mucho respeto por la propiedad privada, se oponían a un poco a la reforma agraria, y luego después tenían ambos en común la voluntad de moderar el ritmo reformista que consideraban excesivo del periodo anterior. Entonces, bueno, habrá 4 presidentes del Consejo. Si nos tenemos que acordar de alguno, es de Alejandro Lerroux, que gobernará además el mayor número de meses. Luego podemos hablar de una figura que no existe a nivel jurídico, que es el presidente de la sombra. Obviamente, Lerroux, a la hora de hacer cualquier cosa, o el presidente del Consejo, tenía que consultar siempre con José María Gil Robles, que era el jefe de la CEDA. Con lo cual, si presentaban una propuesta y la CEDA votaba en contra, esa propuesta no saldría. Bueno, ahora voy a hablar de los partidos políticos, porque en esta época Falange, que nace en el 32, si no me equivoco, habla de memoria, pues ella comienza a tomar cierta forma, cierto recorrido. Creo que consigue un diputado en las elecciones, habla de memoria, y este partido, la Falange, que es el Partido Fascista Español, fue fundado por José Antonio Primo de Rivera. Creo recordar que su padre ya había muerto. Otra figura muy importante será su hermana, Pilar Primo de Rivera, que tendrá mucha importancia durante el franquismo. De momento es un grupúsculo, lo he puesto ahí, quizás un despectivo, minoritario, que al final acabó cooperando con un sindicato obrero que se llama las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Este sindicato obrero con un perfil españolista, pues era más o menos, tenía una ideología afín al partido de Falange y cooperarán. Y bueno, la idea es que la Falange, como los partidos fascistas alemán e italiano, pues tenía algunas cosas que le diferenciaban de la derecha tradicional. Algunos principios anticapitalistas, incluso socialistas, por decirlo así de forma suave, aunque bueno, ellos siempre negarán a ser socialistas, incluso laicistas. No es el caso de José Antonio Primo de Rivera. También en el caso de las JONS tenía algún principio laicista, aunque no anticlerical. El nacionalismo, lo que compartían tanto las JONS como la Falange, era un nacionalismo españolista muy exacerbado, y estaban en contra del autonomismo, los regionalismos y contra los independentismos. Bueno, aquí hay una especie de tabla donde se ponen un poco los perfiles. El Partido Radical, Partido de Propietarios, Clases Medias, Liberal. Se les acusaba siempre de estar dentro de la masonería a los líderes del Partido Radical. La CEDA, Propietarios y Clases Media, Clericalismo, influencia de los jesuitas. La Falange es un grupo muy pequeño que intenta ampliar la base social, profundamente nacionalista, y las JONS tienen una retórica anticapitalista y anticomunista más pronunciada, y podían ser ligeramente laicistas. Bueno, otros partidos que aparecen en esta época es el que se llama Renovación Española. El líder fue José Calvo Sotelo, que había sido ministro de Economía durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. José Calvo Sotelo es amnistiado en el 34 y se funda el partido. Renovación Española en estos momentos no tiene representación, hablo de memoria, pero la tendrá en el 36. Otro partido es Comunión Tradicionalista, que no es de estricta creación, era de raíz carlista, era muy conservador, con vínculos carlistas en el norte pues muy consolidados. Y luego tenemos el Partido Comunista de España, que había nacido en 1921 como consecuencia de la Tercera Internacional, que de momento es muy minoritario, pero al final del periodo en el 36 comienza a coger más fuerza. Bueno, he hablado de las bases, un poco de las bases políticas de los partidos políticos durante el bienio radical cedista. Ahora vamos a hablar de lo que pasa durante el bienio. Entonces, en principio, si tenemos que definirlo, no es una etapa demasiado proactiva. Intentan pues cuadrar el déficit, hacer algunas políticas de obras públicas, intentan gestionar, pero como hay tantos gobiernos, tantas presidentes del Consejo, apenas les da tiempo. Si tenemos que definir las políticas del bienio radical cedista, van en contra de las políticas reformistas del pasado. O bien las bloquean, las que no les gustan, por ejemplo las reformas de tipo religioso, o bien las moderan, intentan pulirlas, o bien las racionalizan, por ejemplo con el ejército. Y bueno, se caracterizan por su carácter negativo, negar que afirmativo, que hacer. Aunque José María Gil Robles siempre dijo que tenía un proyecto para España, pero bueno, en principio no le dio tiempo a hacer nada.
Bueno, algunos rasgos. Repito un poco lo que acabo de comentar. Se mejoran las relaciones con la Iglesia Católica. Dado que el Partido Radical era anticlerical, pues no se puede reformar el artículo 26. Pero ¿qué se hace? Se frenan las políticas más agresivas que resultaban más duras a la población católica. No se cierran los colegios católicos, tal como estaba previsto, se permite la vuelta a los jesuitas, así que se mejoran las relaciones entre comillas. Se frena la reforma agraria. Aquí esto es una cosa muy curiosa porque la reforma agraria, el Partido Radical estaba totalmente en contra, pero dentro de la CEDA, que dentro de su grupo pues había ciertas personas que convertían un catolicismo social pues muy intenso. Antonio Jiménez Fernández, por ejemplo, intentó promover y continuar con la reforma agraria. Entonces, de hecho, quien se la frenaron fueron los radicales y la CEDA intentó ampliarla y bueno, hablo de memoria, pero dicen que se concedieron más tierras en este periodo que del anterior, quizás porque tuvieron más tiempo. Y luego una política muy polémica es la amnistía con los militares que habían participado en la revuelta de Sanjurjo. También en la misma medida se amnistía a José Calvo Sotelo, que había participado con la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, esta amnistía de los militares de la Sanjurjada pues provocó la dimisión del primer gobierno de Lerroux. Bueno, aquí están las políticas. Freno de las políticas laicistas anticlericales, freno de la reforma agraria y la amnistía a los participantes en el golpe. Bueno, ahora voy a hablar de la Revolución de 1934, que es un fenómeno importantísimo. Son unos días muy intensos que que tuvieron mucho impacto en el imaginario colectivo. Y bueno, aquí se puede ver un cartel de la Guerra Civil en el 37, donde se puede ver una especie de loa pues, de la Revolución de Asturias, que se considera como una especie de proto-revolución comunista. Bueno, a partir de aquí, explicar qué pasó. Cuando se pierden las elecciones por las izquierdas en el 33, muchas personas pues se desencantan con la democracia o con la república. Entre este grupo de personas que se desencantan estaban muchos en el PSOE. El principal representante de este desencanto, de este abandono de la democracia, es Largo Caballero, que básicamente quería hacer la revolución. Le llaman el Lenin español porque tenía posiciones muy maximalistas. En el PSOE, por ser justos, había otros como Indalecio Prieto, que estaba un poco a favor de la revolución, pero de una manera defensiva para evitar la llegada del fascismo al poder, y luego Julián Besteiro, que estaba totalmente en contra de la revolución. Entonces hay una tesis de Gabriel Jackson que habla de la democracia sin demócratas, que ni la CEDA, Gil Robles, ni el PSOE eran realmente democráticos y que la base republicana era muy estrecha. Bueno, en cualquier caso, una vez se pierden las elecciones, el PSOE comienza a preparar un golpe, comienza a acumular armas, comienzan a intentar organizar un golpe que les llevaría al poder en algún momento posiblemente. Bueno, aquí tenemos un discurso de Largo Caballero, quizás está un poco sesgado, supongo que tendría discursos como más conciliadores, donde habla claramente de donde el poder hay que tomarlo y no basta con hablar, sino que tienen que hacer alguna cosa. Largo Caballero con este tipo de discursos, pues no sé hasta qué tuvo la virtud de poner muy nerviosos a los partidos de derecha porque pensaban que si no daban un golpe ellos, pues llegaría el comunismo a España. Bueno, aquí es un poco mi tesis. Hay un teorema de sociología que yo le llamo, es el teorema de Thomas. Es un sociólogo norteamericano que este teorema a mí me resulta muy interesante. Este teorema dice, si el hombre define situaciones como reales, estas son reales al menos en sus consecuencias. La idea es que las izquierdas estaban un poco asustadas porque pensaban que la derecha iba a haber un golpe de Estado, tenían la sensación que iba a pasar como en Alemania, Adolf Hitler, como en Austria, el canciller Dollfuss, y pensaban que si la CEDA llegaba al poder, llegaba a la presidencia del Consejo, tenían ministros, daría un golpe de Estado y al final se acabaría la Segunda República. Esta percepción, que compartía Franco y los golpistas del 36 en el lado contrario, consideraban que si llegaban los socialistas al poder tendría lugar un golpe de Estado comunista, se conoce como el teorema de Thomas. Y este teorema de Thomas probablemente pues, tuvo cierta relevancia, este miedo al posible golpe de Estado autoritario o fascista en la organización del golpe de Estado. Bueno, ¿qué pasa en la revolución? En el 5 de octubre del 34 hay un rumor, y un rumor que al final fue cierto, que iban a entrar 3 ministros de la CEDA en el Consejo. Esta fue el casus belli, la chispa que encendió el golpe de Estado, y tuvieron lugar tentativas revolucionarias en muchas ciudades de España, donde fueron sofocadas por las fuerzas del orden en casi todas las ciudades, excepto en Cataluña, que tiene su propia dinámica, y en Asturias, que tiene su propia dinámica. Entonces la revolución tuvo lugar el 5 de octubre del 34, tuvo lugar en casi todas las ciudades, pero fue sofocada en todas ellas. Bueno, entonces, el 5 de octubre la huelga general fue en toda España, la CNT no lo apoyó, los anarquistas habían hecho una huelga a finales del 33 donde la UGT no los había apoyado, así que aquí les devolvieron el favor. En Madrid intentaron asaltar la de la presidencia de gobierno, no lo consiguieron, hubo incidentes en el País Vasco, pero bueno, el 5 de octubre la rebelión fue sofocada en casi toda España. Donde no fue sofocada fue en Cataluña, donde Lluís Companys, que es el presidente de la Generalitat,
Francesc Macià había muerto en el 33, creo que tenía padecía un cáncer, pues proclama de nuevo el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Estaba proclamando la independencia de nuevo. Claro, ahí el gobierno central interviene rápidamente porque en una especie de golpe de Estado, de proclamación de independencia, Azaña es detenido. Aquí Lluís Companys se niega a repartir armas a los obreros. Eso hubiera hecho que en Cataluña hubiera habido mucho más violencia, pero bueno, el 6 de octubre en Cataluña el golpe es sofocado, entre comillas. Donde no fue sofocado rápidamente fue en Asturias, donde los obreros pues toman las armas, toman algunas ciudades y estaban armados y tenían dinamita y fue sofocado a sangre y fuego pues durante los 13 días siguientes. Bueno, hablo un poquito de Cataluña. Aquí tenemos a Lluís Companys, lo tenemos a la derecha, quizás esta no es la imagen más favorecedora. Proclama el Estado catalán en la República Federal Española. Declaración de independencia matizada. Se negó a repartir armas y en 10 horas en Cataluña el problema, entre comillas, estaba resuelto. Obviamente, dado que habían intentado pues, proclamar la independencia, pues el gobierno radical cedista suspende la autonomía que no sería recuperada hasta el 36. Aquí tenemos el texto de la proclamación de la independencia de Cataluña. El Estado catalán en la República Federal Española. Para mí esta es una fórmula bastante ambigua que les permitía un poco negociar con el gobierno central porque tampoco tenían tan claro lo que iba a pasar. Bueno, en Asturias. El golpe de Estado, la rebelión fue absolutamente mucho más violenta, obreros politizados, con armas, con dinamita, tomaron el control de muchos pueblos y bueno, la policía perdió el control de algunas zonas. Por ejemplo, la zona de Mieres o creo que Oviedo también hubo combates, es una imagen de una fábrica de Oviedo. Y bueno, el ejército tenía que acabar con la rebelión, el ejército del Estado republicano, con lo cual envían al ejército incluso de África. Hay algún autor como Paul Preston que opinan que sabían que la rebelión iba a tener lugar y que estaban preparados para sofocarlo. Aquí en estos momentos toma bastante fama un general que había sido muy conocido durante la guerra de Marruecos, Francisco Franco, que había sido el salvador de Melilla, si no me equivoco, hablo de memoria. Y bueno, Francisco Franco, que era el jefe de Estado Mayor, dirigió las operaciones desde Madrid. Se utilizaron las tropas africanas, algunos de ellos de Marruecos, para sofocar la rebelión a sangre y fuego. Aquí Francisco Franco aplicó algunas de las tácticas que luego aplicaría en la guerra civil. Bueno, hubo incidentes anticlericales, hubo represión muy importante por el ejército, pero también por parte de los obreros. Se habla de 1.200 fallecidos y 2.000 heridos, luego entre 10.000 y 30.000 arrestos. La propaganda un poco de izquierdas hablaría de 30.000 arrestos o 30.000 presos políticos, pero bueno, hubo además torturas, malos tratos, ejecuciones ilegales o sumarias. En cualquier caso, hubo mucha violencia por los dos bandos y al final pues el ejército se impuso y la rebelión fue sofocada. Obviamente, bueno, esto es una hoja de como documento histórico donde se insta a los obreros que se rindan. Rebeldes de Asturias, rendíos, en Cataluña ya ha fracasado, si no rendís, pues iremos con vosotros, iremos a por vosotros, y bueno, rendíos al gobierno de España, viva la República. Es el tipo de octavillas donde el general, creo que es López Ochoa, dirigido por Franco desde Madrid, pues intentaba que los obreros se rindieran y así evitar los combates. Aquí tenemos obreros detenidos por la Guardia Civil, pues fue unos incidentes muy intensos que marcaron pues, en la zona de Asturias pues, muchos meses y muchos años, y también pues, en el imaginario colectivo pues, a mucha gente le asustaron. Si habiendo un golpe de Estado podía haber una revolución comunista en España en el futuro. Bueno, el balance de la Revolución de Octubre. Terremoto político de primera magnitud. Hay gente que opina que es un punto de no retorno para la Segunda República. Yo no estoy del todo de acuerdo, se hubiera podido solventar, pero lo que está claro es que la Revolución de Octubre pues, hubiera hecho falta muchos años para intentar matizar o olvidar o comprender toda la violencia que hubo. Elevó exponencialmente la tensión política, esto es evidente. Manuel Azaña se tuvo que esconder y luego lo detuvieron. Luego después se convertiría en una especie de un héroe de la causa republicana o de la causa de la amnistía. Luego muchísimas personas fueron metidas en la cárcel y luego se pedía la amnistía para los presos. La amnistía para los presos de la Revolución de Octubre pues fue uno de los factores movilizadores del Frente Popular en el 36. Hay que reconocer que el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña no fueron ilegalizados, cuando normalmente a mí me parece lógico que hubieran sido legalizados, pero bueno, ahí el gobierno radical cedista pues no dio un paso más que podía haber dado, y bueno, fue un terremoto político. El punto de retorno a mí me parece que es bastante obvio, que por lo menos que se pueda debatir, y bueno, la idea es que las izquierdas veían en la CEDA la posibilidad de un golpe fascista y las derechas veían en el PSOE y el Partido Comunista, que tuvo mucha menos importancia en esta revolución, pues la posibilidad de un régimen comunista.
Bueno, en los dos miedos, el miedo a las derechas y el miedo a las izquierdas. Aquí la polarización, que es cómo la población en España está politizada o no, pues subió exponencialmente y bueno, las relaciones políticas serían extremadamente mucho más complicadas a partir del 34. Bueno, ahora voy a explicar un poquito la dinámica política y así hago un poco de resumen de lo que he explicado ya. El 28 de abril del 34 tiene lugar la amnistía los de la Sanjurjada, de la gente que había participado en la Sanjurjada. Aquí Alejandro Lerroux es presidente del Consejo y dimite. Y llega Ricardo Samper. Ricardo Samper está hasta el 4 de octubre y cuando están los rumores de que va a haber ministros de la CEDA en el gobierno, pues tiene lugar la Revolución de Asturias. Así que Alejandro Lerroux lidera, entre comillas, la represión de la Revolución de Asturias y en Cataluña y está gobernando hasta el 25 de septiembre del 35, más o menos un año. Es el gobierno más largo del periodo radical cedista. En este gobierno, Lerroux cae por un escándalo de corrupción que explicaré más tarde. Luego hay un gobierno de Joaquín Chapaprieta, que es liberal, que gobierna pues unos meses hasta el 14 de diciembre. Y luego después del 14 de diciembre Chapaprieta no tiene el apoyo de la CEDA porque la CEDA quería pues la presidencia del Consejo, querían gobernar ellos, no tiene el apoyo, dimite y al final pues el presidente de la República, pues Niceta Alcalá Zamora, pues disuelve las Cortes y encarga unas nuevas elecciones. Entonces son los presidentes del Consejo durante este periodo. El más importante sin duda es Lerroux. Tenemos a Lerroux, Ricardo Samper, Alejandro Lerroux, Joaquín Chapaprieta y Manuel Portela Valladares. Bueno, el final del bienio. Aquí tenemos una imagen del presidente de la República, Niceta Alcalá Zamora, y bueno, aquí la idea es que Niceta Alcalá Zamora tenía muy malas relaciones con José María Gil Robles, el líder de la CEDA. Entonces, el gobierno de Lerroux, que tenía más o menos estabilidad, sobre todo después de la Revolución de Octubre, tuvo que dimitir impotente debido a casos de corrupción. Les llaman los escándalos del extraperlo y de Tallano Vela. El extraperlo es una especie de juego de la ruleta que había que pedir permisos. Se ve que corrompieron a la gente del Partido Radical y la familia de Lerroux estaba implicada y tuvo que dimitir. Así que después de Lerroux, pues llegan otros presidentes del Consejo que he explicado antes, Chapaprieta y Manuel Portela Valladares. No tenían el apoyo de la CEDA, así que Niceta Alcalá Zamora tenía dos opciones. Primera opción, nombrar a José María Gil Robles presidente del Consejo. Es lo que le pedían porque era el partido mayoritario. Sin embargo, optó disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones. Aquí en las memorias de Gil Robles habla que fue una estupidez, que podían haber salvado el país, etcétera, etcétera. Su famoso libro de No se pudo evitar la guerra civil. Bueno, la idea es que no querían a Gil Robles como presidente del Consejo, no se fiaba de él, quería un partido de centro-derecha dócil y luego tenía miedo a una revolución. Y aquí una cosa que investigando este vídeo pues he descubierto que en diciembre del 35 José María Gil Robles, que era el ministro de la guerra, pues le propusieron dar un golpe de Estado. Franco, que trabajaba en el ministro de la guerra, era una figura importantísima, era jefe de Estado Mayor, le dijo que no era el momento. Niceta Alcalá Zamora no se fiaba de él, tenía el ministerio rodeado porque temía que José María Gil Robles diera un golpe de Estado, así que José María Gil Robles en sus memorias no fue posible la paz, dice que él nunca quiso darlo y que al final pues siguió con la legalidad democrática. Mucha gente discute si José María Gil Robles de haber podido hubiera dado un golpe de Estado o no, pero bueno, esto es ya un debate historiográfico. Y bueno, el periodo se acaba porque se convocan las elecciones que tendrán lugar en febrero del 36, las elecciones del Frente Popular, pero bueno, es una historia que se explicará en otra ocasión. Gracias por llegar hasta aquí, espero que se haya entendido todo y hasta otra.